Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benjamín. Me da mucho gusto platicar con ustedes de nueva cuenta. Los jueves los voy a utilizar para hablar de temas que me parecen importantes para todos en lo general y en lo particular. Sí los asocio con la masonería porque es parte de un proceso de aprendizaje y que esa enseñanza que he aprendido al paso de los años pueda potencializarse. Sí, cuando pienso en masonería y en lo que he aprendido en estos más de 10 años, sí tengo la claridad mental y filosófica de que esas partes fueron súper importantes para poderle dar claridad a mi pensamiento conforme a lo que se me ha enseñado. Pero no es lo único. Sé que no hay un propedéutico de la masonería, aunque sería interesante que en la actualidad, cuando hablemos de masonería, pues pensemos en un curso propedéutico de administración de las finanzas, de salud física, de alimentación, de ejercicio y también de salud emocional. Por supuesto que habría que cubrir un espectro más amplio para garantizar que los que se estén iniciando no solo tengan unas herramientas que les ayuden a crecer intelectualmente, sino esas herramientas actuales que garanticen que pueda tener lo que necesita para dedicarle un mayor tiempo al trabajo del iniciado. ¿Qué nos está pasando? Y es desafortunado que tenemos un pendiente con el dinero, de que nunca alcanza, no es suficiente. Tenemos problemas emocionales, puede ser con las parejas, con amigos, con nuestro trabajo que no se atiende. Y además tienes un problema de salud, porque como no te alimentas bien y todo el tiempo estás comiendo en la calle, pues tienes obesidad, tienes problemas de dinero y tienes problemas con tu trabajo, con tu familia y con tus amigos. Y la masonería, lejos de convertirse en esa institución filosófica la cual han transitado grandes personas de la historia y que se enfocaron y dedicaron su pensamiento para ayudar a la humanidad, se convierte en un refugio. Se convierte en un lugar como Alcohólicos Anónimos para unirse y decir, sí, yo tengo problemas, pero pues aquí soy el gran filósofo que necesita la humanidad para decir 2 o 3 palabras rimbombantes, me aplaudan y saliendo de aquí regrese a la realidad. No debería de ser así, por el contrario, pienso que la masonería tiene ese potencial de poder realmente ayudarnos a filosofar a un nivel donde salgamos y nos demos cuenta que eso que pensamos durante la semana y compartimos en un día siga permeando en nuestro primer círculo. Pero tenemos que trabajar de manera externa. No nos podemos quedar solo con la enseñanza masónica y decir, aquí está todo lo que necesito, y solo cobijar a los autores que nos precedieron. No, tenemos que trabajar también con los autores que actualmente están escribiendo y sobre todo atender esas áreas que hoy se están desatendiendo tanto. Leer mucho más sobre el cerebro y cómo funciona nuestro cerebro, y de esta manera podemos hacer que la masonería tenga un mayor impacto en nuestra vida y no solo sea irte a reunir con tus cuates para salirte a echar una cena o para juntarte con ellos los fines de semana y beber, sino realmente tú te conviertas en eso que tienes el potencial de hacer, porque estás cubriendo las áreas que no se están cubriendo hoy, desafortunadamente. Para este particular voy a hablar de una que me preocupa y me parece que todos estamos inmersos. Durante esta crisis nos hemos dado cuenta que tenemos muchas carencias, no solo como institución, sino como humanos, que obviábamos demasiadas cosas y la realidad nos ha mostrado con un durísimo golpe que tenemos que cambiar, que tenemos que adaptarnos, que tenemos que aprender a escucharnos, no solo a nuestra conciencia, sino a nuestro cuerpo. Y además de hacer eso, garantizar que contemos con los medios para poder trabajar de manera tranquila con la masonería. El otro día me topé con el concepto de la adaptación hedónica. ¿Qué es la adaptación hedónica? Para resumirlo, y lo tomaré tal cual y como ven escrito. Pues es la búsqueda de placer y la evitación del sufrimiento. Esto es muy claro. Hoy nos encontramos ante la disyuntiva de, bueno, voy a salir porque tengo que trabajar, pero tengo que utilizar cierto protocolo para garantizar que no me contagie, que yo no contagie o que de forma externa me pueda enfermar. Y eso ya nos cambió nuestra rutina de vida. Desearíamos poder salir con la tranquilidad que lo hicimos el año pasado, donde nuestra preocupación no era ninguna. Teníamos una vida tan cómoda que si teníamos dinero, qué bueno, si teníamos salud, qué bueno, y si había problemas, pues qué bueno, o sea, no había mayor inconveniente. Hoy el replanteamiento de la vida pues nos está diciendo,
No lo entendiste por las buenas, lo vas a entender por las malas y además vas a tener que adaptarte a este cambio. Y este cambio que puede tardar de aquí a que termine el 2021 o hasta mediados del 2022, si no seguimos acatando las instrucciones. Esta adaptación lo que supone es que queremos nuevamente llegar a esa tranquilidad. Y llegar a esa tranquilidad significa que nuestro cerebro constantemente va a buscar lo que es más cómodo para él. Pongámoslo así. Quizá hoy te toca presentar un trabajo y dices, híjole, es que qué flojera porque tengo que ir a comer, tengo que hacer esta junta, tengo que ver a este cliente, tengo que sacar a pasear a mis perros, tengo que ir con mis hijos, tengo que ir a ver a mi pareja, tengo que ir a ver a mis padres. Mucha información o muchas actividades que tienes que hacer para que puedas llegar a ese punto. ¿Qué sucede? Que un día antes, unas horas antes, estás conectándote a una página para descargar un trabajo que alguien más ya hizo, para hacer una conclusión de 3, máximo 4 líneas y repetir un discurso que hemos escuchado más de 300 veces, en el menor de los casos. Conocer nuestro cerebro significa escuchar cuando nos está tratando de engañar. Es que tienes muchos compromisos, es que no hay suficiente tiempo, es que primero tienes que atender otras causas antes de poder dedicarte a la masonería. Tenemos que escuchar cuando nuestro cerebro nos quiere engañar para decir, no estudies, no lo hagas, copy-pastealo, no hay ningún problema. Porque el que se está perdiendo esa oportunidad de crecer intelectualmente y de realmente adquirir ese conocimiento que puedes traducir en sabiduría, eres tú. Y no creo que lo hagas con dolo, no pienso que lo hagas con dolo. Por el contrario, como nuestro cerebro está buscando comodidad, ¿qué es lo más sencillo? Copy-pastear. ¿Qué nos ha enseñado la tecnología? Que todos los datos están en Internet. Que nos dice nuestro cerebro, si tú puedes consultar en Google, seguramente tú ya sabes lo que es, tú ya entendiste lo que es. Pues no es cierto. Eso que consultaste en Google, eso que buscaste en Google, ni es conocimiento, ni es sabiduría, ni es información, son datos. Y el proceso de construir el dato a la información, pues significa cuando menos que primero leas. Si ya leíste, comprendiste y asociaste con lo que viviste, bueno, ya vamos rumbo al conocimiento. Pero una vez que ya lo estás ejecutando a tu vida, pues ya llegó ese proceso de sabiduría de decir, ya entendí. Ya entendí por qué estamos hablando de este tema en la masonería y cómo lo estoy aplicando. Pero necesitamos darnos cuenta de por qué nuestro cerebro está buscando la comodidad y es comprensible. Nadie quiere sufrir, nadie quiere pasarla mal, nadie quiere estar incómodo, nadie quiere sentirse saturado. Nadie quiere tener toda la presión del dinero, las relaciones, el trabajo, los padres, los hijos, los amigos, los compromisos. Y no nos damos cuenta ni priorizamos cómo queremos que esto vaya fluyendo en nuestra vida. Incluso yo he padecido ese momento de decir, bueno, es que quiero hacer todo y no acabo haciendo nada. Y dices, no, espérate. Empieza a ordenar y decide qué sí quieres, qué sí puedes, qué no puedes y qué no quieres. Porque muchas veces también nos pasa que no sabemos decir, no, gracias, no estoy interesado, paso por esta ocasión o no me interesa. Y no tenemos esa oportunidad de enfocarnos en el estudio y en ese estudio que nos enriquece. No hay mejor manera de garantizar que no nos falten ni cuestiones materiales, económicas ni intelectuales, sino de otra forma que estudiando. Pero estudiar no significa sentarte y leer. Estudiar significa comprometerte con eso que estás leyendo para traducirlo en algo que sea comprensible para ti, para los que estás compartiendo y que a su vez pienses cómo lo llevarías a cabo en tu vida. ¿Cómo te es útil ahí? Claro, la adaptación hedónica, ¿qué pasó con la modernidad? Que en algún momento llegó Facebook y te pusieron los likes. Te pusieron los compartir, te pusieron los comentarios y estás tan acostumbrado al premio inmediato que ya te volviste adicto a eso y no te diste cuenta. No te diste cuenta de tu necesidad de estar consultando constantemente las redes sociales y ver de qué vas a opinar aunque no sepas, en qué estás a favor porque lo crees, en qué estás en contra y cómo lo vas a criticar. Y ese tiempo que has invertido tanto en las redes sociales, no lo estás invirtiendo en tu propia experiencia de aprender algo nuevo. No estoy diciendo que desaparezcan las redes sociales, solo estoy diciendo que tenemos que aprender a diferenciar
el tiempo que le damos a cada cosa, en qué cantidad y con la calidad que cada uno merezca. Sí, nuestro cerebro nos engaña y a nuestro cerebro le encanta buscar la comodidad. No hay mayor cosa que vaya a buscar nuestro cerebro que cómo voy a hacer más fácil eso que hoy me toma tiempo. Nuestro cerebro está dispuesto a hacer todo para que vivamos más cómodos y no está mal. Pero nosotros tenemos que aprenderlo a escuchar para que a pesar de que nos diga, oye, esto es más cómodo para ti, yo le diga, sí, esto es más cómodo, pero esto no es lo que yo necesito para seguir creciendo. Esto no es lo que necesito para que mis hermanos se den cuenta de que quiero estar al lado de ellos. Esto no es lo que necesito para mejorar mis finanzas. Esto no es lo mejor que necesito para poder estar bien con mi familia. Esto no es lo mejor que necesito para rendir más en mi trabajo. Esto no es lo que necesito para sentirme bien conmigo. Tenemos que aprender a escucharnos. Perfectamente comprendo que estemos buscando el placer y evitar el sufrimiento. Pero parte de eso también es escuchar qué es lo que necesitamos. Y aunque esto implique un esfuerzo, valorémoslo. Porque al final de los tiempos nos vamos a dar cuenta que todo ese tiempo que estamos invirtiendo y que no queremos porque nos causa un esfuerzo mayor del necesario, nos va a traer beneficios a largo plazo. El estudio de la masonería no debe ser una carrerita, ni tampoco te compres la idea de que un grado más alto es un grado mejor. La masonería no son carreritas, y el tener un grado más alto no significa que entienda mejor la masonería que tú. Pero el que tú te comprometas con tu trabajo intelectual masónico para mejorar tu calidad, lo mejor que te va a dar claridad de que lo estás haciendo bien es que lo que te rodea va a empezar a fluir mejor. Necesitamos fluir, necesitamos darnos ese tiempo y ese espacio para seguir estudiando, para que las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, la red social que ustedes quieran mencionar, nos ayuden a seguir creciendo y te ayuden a seguir creciendo. Es bien importante la masonería, pero es mejor cuando la vas complementando con diversos aspectos. Y en este es, aprende a conocer a tu cerebro, que tu cerebro trabaje para ti y tú no trabajes para él. Porque está bien que nuestro cerebro a veces nos use, pero para nosotros es una herramienta. Y no importa qué tantos libros puedas tener en tus manos, mientras tu cerebro sea el que tome las decisiones, el que siga diciendo así y aquí y ahora, pues no va a poder haber un gran crecimiento dentro de la institución ni fuera de ella. Por eso les digo a todos los que me escuchen, observen y aprendan a escuchar qué está pasando, cómo está pasando y por qué está pasando. Y no solo es para buscar la comodidad, sino incluso también para darnos cuenta de cuándo podemos entrar en una batalla estéril, de cuándo queremos que se imponga nuestra voluntad, de cuando estamos sobrevalorando una causa que quizá no debería de tener esa fuerza. Pero como ya tienes esa adicción, esa necesidad de recibir aprobación digitalmente, te vas a involucrar en algo que te va a desgastar y no te va a ayudar a crecer. Insisto, no dejemos las tecnologías. Solo aprendamos a escuchar a nuestro cerebro para que nosotros seamos los que tomamos las decisiones sobre qué hacer con nuestro tiempo y cómo involucrarnos con el estudio. Por mi parte, es un gusto y nos vemos en el próximo video.